civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad. Continuamos en la hora ciudadana y constitucionalista en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales, en este día con la reforma energética. A continuación, el abogado amparista penalista, licenciado Román Díaz Vázquez, voy a mencionar algunos antecedentes de su currículum. Abogado constitucionalista, amparista penalista, segundo Premio Nacional de Abogacía 1990, entregado por el presidente de la República en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El doctor Ignacio Burgoa, en el año de 1997, lo declara vencedor en el concurso sobre la Cátedra Práctica Forense de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido las cátedras universitarias de Teoría Económica, Historia del Pensamiento Económico, Sociología, Derecho Constitucional, Amparo, Teoría General del Estado, Práctica Forense de Amparo, Derecho Penal, etc. Ganador del primer amparo contra el Senado de la República contra la ley del ISSSTE, así como autor del primero de cientos de miles de amparos contra esta ley. Ganador del criterio proteccionista emitido por la Suprema Corte de Justicia. Actualmente es presidente de la Academia Nacional de Amparo de la CONCAM, Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Exposición en torno al tema en este foro permanente sobre la reforma energética. Quiero agradecer la presencia de destacados dirigentes y ciudadanos aquí en este foro permanente sobre la reforma energética. Desde luego a don Pablo Ortega de los Santos, presidente de la Unión Interestatal de Comerciantes, Trabajadores y Campesinos de la República Mexicana en Central de Abasto, a don Eduardo Hernández Valverde, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Gracias por tu presencia, Eduardo Hernández Valverde, bueno, compañero de exposición en este foro, a la maestra Rocío Rosete, presidente de Voces Unidas, a Elia, a Rigoberto Plasencia, al contador Héctor Bennett y a Cristian Martínez Chávez del Partido de la Revolución Democrática, Alan Rodríguez, a todos y cada uno de ustedes, distinguidos asistentes a este foro. Y el día de hoy vamos a darles a conocer a ustedes que ya, tal como lo anunciamos hace 8 días, dentro de un proceso que traemos desde hace varios meses de defensa, formato de defensa constitucionalista
del pueblo mexicano en la reforma energética para que esta reforma real y verdaderamente beneficie al pueblo de México. Que real y verdaderamente esta reforma, si se va a dar, la energética, sea como lo establece o lo ordena la Constitución General de la República. Su servidor, como presidente de la Academia Nacional de Amparo de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, que agrupa a más de 350 organizaciones de abogados en la República Mexicana, y además también como presidente del Programa Nacional de Constitución y Amparo de los Derechos Humanos a la Gente contra Arbitrariedades e Injusticias, conjuntamente con todo un equipo de abogados y de dirigentes como los aquí presentes y que ya mencioné, implementamos, aparte de juicios de amparo, un formato que el completo o general consta de más de 50 hojas. Como era o iba a ser muy difícil el manejo o el seguimiento, la operatividad de ese formato de más de 50 hojas con la ciudadanía y entre nosotros mismos, tuvimos que sintetizar, implementar el formato en una sola hoja, por los dos lados. Algunos dirán, ¿cómo es posible que una defensa constitucionalista en contra de una reforma energética que se dice, se presume o inclusive ya hasta se están dando datos abiertamente y hasta comprobables o acreditables en el sentido de que esta reforma es inclusive ya no parcial, sino totalmente extranjerizadora, que se pretende abrir la riqueza petrolera de manera total al extranjero en este país? Voy a ser breve por cuestiones de tiempo. La historia nacional y mundial da cuenta o relaciona perfectamente o perfecta y fehacientemente que los imperialismos nunca han sido humanitarios ni solidarios, que los imperialismos nunca han tenido dentro de sus objetivos el ayudar a los sojuzgados, a los invadidos o a las personas y el entorno territorial donde asientan su imperialismo. Desde los romanos, los ingleses, los portugueses, los españoles, todos los imperialismos, la historia nos da cuenta o nos relaciona que son depredadores, saqueadores de las riquezas y explotadores de la gente a donde asientan sus reales. No creemos que los extranjeros, al entregársele la riqueza petrolera de este país, vayan a ser humanitarios, ni mucho menos se vayan a preocupar y atender a esos más de 70 millones de pobres que hay en el país. Por eso, pero además, porque la Constitución General de la República establece, sostiene y ordena que la democracia no solamente debe de ser una forma de gobierno o un régimen jurídico, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que además la misma Constitución General de la República establece que debe darse en este país un reparto equitativo y justo de la riqueza, además de que la propia Constitución establece y sostiene
que los lineamientos, ordenamientos y mandamientos contenidos en esta Carta Magna Federal son la ley suprema y que los principios fundamentales no pueden ser modificables. Por lo tanto, vinculado a otro mandamiento o ordenamiento constitucional que establece que los legisladores, que las autoridades son mandatarios del pueblo y que el pueblo es el mandante, hemos hecho esta demanda desde ahora, no para después, desde ahora, que ya se están interponiendo ante las instancias o presentando ante las instancias correspondientes por todos los que quieran, por todos los ciudadanos. Esto no es partidista ni de colores, va para todos los ciudadanos de la República que quieran llenar estos formatos para exigirle, para demandarle a los legisladores y a todas las autoridades que tengan que ver con la riqueza petrolera o energética, que beneficien al pueblo y que no lo perjudiquen. Es por ello que el día de mañana estaremos en el Zócalo solidarizándonos con el Movimiento de Regeneración Nacional convocado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nuevamente nos solidarizamos en la defensa de esta riqueza y del pueblo mexicano, aportando nosotros este formato, nosotros, los del Parlamento Social Nacional y de la Plataforma Constitucionalista de México, aportamos este formato de defensa constitucional sintetizado, porque el de más de 50 hojas es muy difícil de maniobrar, pero en esta hoja van los 7 puntos, las 7 peticiones que estamos planteando para que los legisladores den cumplimiento a esos 7 puntos, y si no lo hacen, este documento base de la acción constitucional dará lugar a juicios, a demandas con repercusiones jurídico-legales también. Inclusive con estos mismos formatos se puede en su momento reclamar a empresas extranjeras la nulidad de los contratos que celebraren por no haberse atendido estas peticiones. Es un planteamiento técnico, jurídico, constitucional que hemos implementado por todo un equipo de juristas, repetimos o reiteramos, y de dirigentes como los aquí presentes y muchos ausentes. El licenciado Roberto Villaseñor tuvo que retirarse, nos iba a dar un mensaje también. Él también es parte de este equipo, junto con don Carlos Alberto Rojas Martínez, junto con Hugo Zamora Granados, junto con Alfredo Rojas Díaz Durán y muchos más que se me van en este momento de la mente sus nombres. Es cuanto por el momento, perdón, porque tienen que hablar otros compañeros y compañeras presentes, parte de esta comisión, de este movimiento constitucionalista en defensa del pueblo, en la reforma energética, para exigir y reclamar, demandar desde ahora que los legisladores en los próximos días que van a discutir sobre la reforma energética recuerden que deben servir, que deben beneficiar al pueblo y no servirse del pueblo, no perjudicar al pueblo. Les ponemos a disposición de los ciudadanos, de los habitantes de toda la República Mexicana, este formato. Soliciten por favor este formato de demanda a los correos que aparecen en el cintillo o que la conductora de este programa, la Hora Ciudadana y Constitucionalista, Lidia Vela, mencionará en unos momentos. Muchas gracias por haberme acompañado aquí. Muchas gracias a ustedes, queridos televidentes y asistentes, por habernos escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente presentación al licenciado abogado amparista penalista, licenciado Román Díaz Vázquez. A continuación, el licenciado Eduardo Hernández Valverde de Morena. Nosotros sabemos perfectamente bien que la lucha jurídica de Román es una lucha muy cierta y muy verdadera. En este país, los únicos que estamos mal son los que gobiernan este país, acompañados de 3 partidos políticos que le están haciendo al cuento, ni están defendiendo a la nación,
ni están haciendo nada, se están haciendo pendejos, esa es la verdad. Sinceramente, ¿no? ¿Qué caso tiene un pacto para terminar todos los legatos de un hombre que es Peña Nieto? ¿O qué caso tiene un pacto donde vas a hacer su alcahuete y lo que diga el señor le va a estar cuidando la baba? Lo que dice el presidente en un congreso donde todos los alcahuetes de la Cámara de Diputados y del Senado y del Senado de la República son levantaderos de lo que dice el presidente. ¿Sí? Y cuando lo ponen a votación, alguno de ellos se sale para que gane el presidente. Te dices, bueno, pues entonces ¿de qué se trata? Entonces estamos viendo que es una farsa. Se necesitaba fuerza que se formaran otras fuerzas políticas. Y fuerzas políticas no fueran de alcahuetes. Porque si al regreso del PRI, los principales culpables de que haya regresado el PRI son ellos mismos, o sea, no sé ahorita de qué se desgarra las vestiduras el PAN. Si el PAN hizo todo para que regresara el PRI, todo lo estuvieron haciendo estratégicamente todo, ahí está el resultado. Ahora el PRI, resulta que el PRI revolucionario institucional, que cuidaba las garantías individuales de los ciudadanos, y que esto y que el otro, pues está peor que el PAN, están actuando igual que el PAN, o peor que el PAN. Peña Nieto está queriendo acabar con la última empresa que se quedó viva después de los tratados de libre comercio, que era Pemex. ¿Quién lo va a impedir? ¿El Congreso? Pues el Congreso es pura payasada, es pura mentira. Esa es la verdad. ¿Cuánto pasa que el Congreso vota a favor de que se dé la reforma? Y lo va a votar entre PAN y PRI y los ojetes del PRD, que también son una pantomima. Ahora sí ya me salgo del pacto. ¿Me salgo del pacto? ¿Para qué? ¿Pero por qué estuviste hasta el final quedándote ahí? Pues porque te maiciaron. O no me vas a decir que no le maiciaron a Jesús Zambrano. Ahorita ya se va Jesús Zambrano y ya dijo, puta, antes de que me apedreen, ahora que termine el cargo, porque me voy en enero, me voy a chingar a mi madre, ¿sí? Y antes de que me partan la madre en la calle, mejor me retiro del pacto. Si tuviera chance, puta, ese voy a pactar partos con los gringos. Porque ¿a poco tú crees que aquí, en este país, que hicimos la expropiación petrolera y que porque le convenía a los gringos, sacamos a las empresas extranjeras que tenían el control del petróleo, que eran empresas inglesas, ¿sí? Para quedarnos con la expropiación, apoyado el gobierno gringo a Lázaro Cárdenas. Bueno, ahorita, ¿quién nos va a apoyar? ¿Los gringos? Y los gringos están pegando de brincos porque se abra, para ver si ellos se quedan con Pemex. Entonces, por eso, no me cortes el tiempo, espérate. No seas, porque las cosas que están hablando muy serias. O sea, sinceramente, no se va a componer la cosa mientras este pueblo no entienda. Por eso, mientras este pueblo no entienda que aquí lo que se necesitan son hombres, y generar ya, sinceramente, una revolución.
pero no la revolución de las ideas, porque esas son faramayas. Esas son faramayas de Muñoz Ledo y de Cárdenas. Esas son faramayas, esas son mentiras. Ellos, principalmente ellos, hicieron todo lo posible porque el PRD no creciera, o la izquierda, o supuestamente la izquierda, porque ni salieron nunca al territorio nacional. El que sí sale es Obrador, y lleva la estafeta en una campaña, y la pone hasta en la luna, ¿no? Ahí está la presencia del PRD, a nivel toda la República, municipio por municipio. Nada más que también Obrador se dio cuenta de que era una bola de traidores. De traidores. ¿Por qué? Porque una cosa es estar gritando en el Congreso y diciendo mentiras, y otra cosa es ver lo que está en la realidad en la calle. Ves un pueblo que está muriendo de hambre, que no tiene trabajo, que no tiene empleo, que anda viendo a ver de qué forma saca los gastos, y se supone que el otro güey que se fue, el presidente del empleo. Ahora, si tú te pones a verlo más fríamente, ¿dónde está Cedillo viviendo? En Estados Unidos. ¿Dónde está viviendo Calderón? En Estados Unidos. ¿Dónde va a vivir Peña Nieto ahora que le entregue a los gringos Pemex? En Estados Unidos. Sinceramente, ¿para qué le hacen tanto al cuento? Mejor ya que pongan la bandera de los gringos, que esto se anexe como un eslabón, que siempre han querido que se anexe México como un eslabón. ¿Qué tanto defensa la Federación? Si ahorita tú ves que están metiendo la reforma en frontera, pues la gente que vive en frontera dice: yo me voy a comprar y me voy a comprar mi gasolina, me voy a comprar mi ropa, me voy a comprar mi comida, y si puedo hasta trabajo allá. Y esos estados se van a querer anexar, igual que se quería anexar Chiapas a Guatemala. Entonces no me estás haciéndole al cuento, estás acabando con las instituciones, estás acabando con la Secretaría de Educación Pública, estás acabando con tu pequeña y mediana industria, que era la nacional, la hiciste pomada, ahora tienes puestas nacionales, estás acabando con el país. ¿Qué quieres? Pues entonces, ¿para qué votaciones y para qué le hacemos el cuento de que esto es la democracia? ¿Cuál democracia? Si tú hablas así de duro como estamos hablando aquí, te meten al bote. ¿Y se pasan las leyes? ¿Por dónde? ¿Cuántas gentes no vio Román y yo con lo de presunto culpable en los reclusorios? Que porque se robaron una torta de tamal. No fue otra cosa, porque se robaron una torta de tamal. Esa es la desigualdad que hay en este país. Ahora, ¿tú crees que estos son patriotas? Aquí el mexicano clásicamente le viene el patriotismo el día 15 de septiembre. Es el único día que tiene algo de patriotismo, ¿no? Porque no es patriotismo, eso es ser globero. Eso es ser globero. Sí, yo voy con mi banderita al Zócalo y ¡viva México! Y terminando el 15 de septiembre, ¿sí? Ya me pongo a ver todos los programas gringos, ¿no? Y me siento Dallas Cowboy. Esa es la nación y ese es el clásico mexicano que tienes. Patriota de un día. Definitivamente. Ahora,
realmente nosotros que queremos que defender este país, pues solamente en las películas de Walt Disney gana el bien, ¿eh? Ni tenemos condiciones, ni tenemos el dinero, ni tenemos nada para defender la nación. Los que tendrían que defenderla son los güeyes que alquilaste para que la defendieran. Y ganan dineral, ganan un dineral. Y esos güeyes son los que la están viendo. Tu Congreso, o sea, tu Suprema Corte de Justicia o de Injusticia, que es el órgano colegiado más importante de este país, les vale madre. Entonces, por eso, con 500,000 pesos a Santa Fe no ves nada de pobres. Una pinche secretaría como la Secretaría de Gobernación, que da asco. Es la podredumbre en dos patas. Ese cabrón ni terminó la escuela. El secretario de Gobernación. Ni es abogado. Entonces, y muchos diputados que tienes en el Congreso de la Unión, ni la primaria llegaron. No conocen ni su historia, ni el himno nacional se saben para empezar. Bueno, entonces ¿en qué estamos? Y esos son los que eliges para que te representen en las cámaras. Ahora, Obrador. Pues Obrador sí tiene un movimiento. Pero pues, el pinche pueblo aquí se lo pasan por los huevos. Porque tú vas a votar, votas por uno y sientan a otro. ¿Por qué? Por intereses económicos. Fíjate cómo están de mal las gentes de este país que por 1,500 pesos prefieren 1,500 pesos a comer 6 años. Estamos en la calle. Por 1,500 pesos, sí, te puedes quedar viendo 6 años la televisión, porque aquí no se va a construir empleo. Esa es la verdad. Ahora, definitivamente, los que estén locos como yo, pues vayan al Zócalo para tratar de defender un país indefendible, porque nos está llevando la fregada a todos. ¿Ok? ¿Dónde vais? ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Punto, no hay otro camino. Bye. Muy bien. Querido auditorio, acaban de escuchar ustedes aquí en el foro permanente sobre las reformas estructurales. Ya hemos hablado aquí de la reforma educativa, también de la reforma hacendaria y fiscal, por eso ya creamos el foro permanente sobre estos temas a cargo del contador Héctor Bennett. Y bueno, pues continuamos con la energética. Eduardo Hernández Valverde, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, gracias. Nuevamente tú eres aquí pilar fundamental en la hora ciudadana y constitucionalista. Además también eres miembro de la directiva nacional de la Asociación Profesional Interdisciplinar de México, APIMAC, y del Parlamento Social Nacional. Queremos, Lalo, por favor, que nos ayudes en esta semana, allí en el Zócalo y en varios lados, a llenar los formatos. Al llenado de estos formatos, que ya aportamos este formato. Si gustas levantarte, por favor, aportamos este formato. Vamos a hacer la entrega simbólica a ti. Este formato se lo hacemos entrega a Morena para, si le sirve, va a estar a su disposición en los correos, y desde luego a todos los ciudadanos, y va para todos los partidos y todos los colores. Aquí no excluimos a nadie, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo creo que todos los mexicanos, todos los ciudadanos, debemos de exigir, de reclamar, de demandar desde ahora que los legisladores se pongan las pilas. Pero va a ser muy difícil, ¿verdad? Por lo que acabas de decir. Pero bueno, si no, ya están ahí las demandas desde ahora de que cumplan con la Constitución. No les estamos pidiendo otra cosa. Maestra Rocío Rosete, Rigoberto Plasencia, no les estamos pidiendo
otra cosa. Alguien dirán, es que le estás pidiendo peras al ¿qué? Al olmo. Pero bueno, cumplan con la Constitución. Y en estos términos vamos a darle la palabra, por favor, aquí don Cristian, ahí de ese lugar, si gusta, perdón, con permiso, perdón, a Cristian Martínez Chávez, otro ponente para este foro permanente sobre la reforma energética, que él es miembro del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, tienes la palabra. Sí. Gracias, licenciado Román Díaz Vázquez. Muchas gracias. Bueno, quiero comentar brevemente que hay que aprender a discernir cuando se habla acerca de los integrantes de un partido político, porque no todos los integrantes de un partido político piensan igual que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político. Jesús Zambrano tomó la decisión de firmar este pacto porque él quiso, ni siquiera tomó la consulta a los miembros del Partido de la Revolución Democrática, simplemente lo hizo en una forma dictatorial porque se le antojó firmar el pacto sin consultar. Y le recuerdo al auditorio que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano también va a estar presente mañana en el Zócalo, no nada más Andrés Manuel López Obrador. Es la izquierda auténtica la que va a estar en el Zócalo. Y nosotros, como el Movimiento Constitucional en Defensa de una Reforma Energética que beneficia al pueblo de México y en la cual los mexicanos continuemos siendo los dueños de Pemex, porque es un recurso que pertenece a la nación y no al gobierno federal, estamos llevando a cabo también la promoción de este formato que presentó hace unos momentos el licenciado Román Díaz Vázquez. Y quiero, como ya es corto el tiempo, entonces no me gusta hacer comentarios vagos, me quiero apoyar en el citar al escritor Enrique Calderón Alzati de su obra Reflexiones en la Educación. No os volverán a saquear. No os volverán a saquear. Recuerdo esta frase pronunciada por José López Portillo en ocasión de su último informe de gobierno, expresada con rabia para reconocer que todos sus proyectos relacionados con la administración de la abundancia ofrecida al principio de su sexenio habían fracasado. Sus planes, que eran más bien sueños, habían sido generados a partir de los ambiciosos programas de crecimiento económico que le habían preparado un equipo de trabajo coordinado por un amigo suyo, Jorge Díaz Serrano, a partir de datos que él a su vez había recibido de otro amigo suyo de nacionalidad estadounidense de nombre George H.W. Bush, director entonces de la CIA, sobre las enormes riquezas petroleras existentes en el subsuelo mexicano, que desde luego los estadounidenses conocían mejor que el gobierno de México. Lo único que López Portillo y su amigo desconocían eran los planes de la CIA para utilizar la riqueza de México para el solo beneficio de las empresas y el gobierno de Estados Unidos. Pronto le quedó claro al gobierno mexicano que para hacer realidad el proyecto se requeriría hacer cuantiosas inversiones para la extracción, procesamiento y transportación del petróleo, pero ello sería un gasto menor comparado con el valor de los recursos petroleros que podrían ser vendidos en un mercado cuya demanda crecía año con año, al igual que sus precios, en virtud de la decisión del gobierno de Irán de dejar de vender su petróleo a las empresas estadounidenses. Pero bueno, para ello México contaba con amigos bien intencionados y decididos a proporcionar los recursos que hiciesen falta, asegurando el éxito del proyecto. Fueron muchos los que alertaron al presidente, haciéndole ver los riesgos que el proyecto conllevaba para el país, como Eberto Castillo y 2 o 3 colaboradores del presidente, también perredista, que recomendaban prudencia. López Portillo no hizo caso, bueno, ya falleció, no hizo caso y los resultados los seguimos pagando 6 sexenios después. Tal como había sido planeado, los grandes beneficios de aquella aventura fueron Estados Unidos, sus empresas, sus organismos financieros y su gobierno, quienes realmente habían desarrollado la estrategia para recuperar los suministros de petróleo y reducir sus precios, logrando con ello que los supuestos ingresos petroleros de México no sirviesen para pagar ni siquiera las inversiones realizadas. Si a ello agregamos el derroche de recursos de aquel gobierno,
a cuenta de las riquezas que pronto serían recibidas, nos encontramos con el escenario de aquel fin de sexenio que dejaba al país sumido en la primera de las grandes crisis que nuestro país habría de sufrir las 3 décadas siguientes. En aquellos aciagos días de 1982, López Portillo pretendía salvar la cara culpando a los bancos del saqueo, los cuales, desde luego, habían participado en que él mismo había propiciado, asegurando demagógicamente, cuando le quedaban 90 días para dejar la presidencia, que el resultado de aquella experiencia era que el país no sería vuelto a saquear en el futuro. No, pues así tendría que ser. Los saqueos desde entonces han sido incontables. Trátese de los bancos, de las pensiones, de los ferrocarriles, de los teléfonos o de las compañías férreas, de las compañías aéreas, todos privatizados supuestamente para mejorar la economía, asegurándonos un futuro mejor, que habría de traducirse solo en la pérdida gradual del patrimonio nacional, el empobrecimiento de amplios sectores de la población y la pérdida para el gobierno de su capacidad para asegurar el cumplimiento de su responsabilidad en materia de seguridad, equidad, educación, salud, viviendas y empleo, en un régimen de justicia y derecho. Saqueos todos a los que deben agregarse los desvíos presupuestales a los bolsillos de los funcionarios y las innumerables regulaciones hechas para favorecer a las empresas privadas, participantes del saqueo, trátese de bancos, de televisoras, de aseguradoras o de las líneas de aviación, entre muchas. Dos temas que a partir de la primera década del siglo XXI han venido tomando importancia en la prensa nacional son los relacionados con la modernización del sector energético, es decir, de la electricidad y del petróleo. Entonces, ya por último, basándome yo en las reflexiones de la educación por Enrique Calderón Alzati, es necesario mirar hacia el pasado, porque un pueblo que no conoce su historia la vuelve a repetir. La reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto no es más que una contrarrevolución. O sea, es regresar a México a antes de la expropiación petrolera llevada a cabo por el presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, yo invito a los mexicanos a que a través del diálogo hagamos una propuesta de todos los sectores de la población para hacer una reforma energética seria, pero a partir de los propios mexicanos sin depender del extranjero. El petróleo es de la nación, no del gobierno. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Otra vez, perdón, compañero. Bueno, agradecemos también a Cristian Martínez Chávez del Partido de la Revolución Democrática su exposición en este foro permanente sobre la reforma energética en la presentación, informe ya de los cursos, reclamación, demanda que se están presentando ante los diputados y senadores para exigir que se cumpla la Constitución y verdaderamente beneficie esta reforma a los más de 70 millones, a todo el pueblo mexicano, pero especialmente a los más de 70 millones de mexicanos en pobreza. Gracias, Cristian. ¿Quién seguía? De los... Bueno, como habíamos quedado, Eduardo Hernández Valverde, si quiere hacer algún pequeño comentario, luego le damos la palabra. Creo que está claro, ¿verdad? Ya cierra entonces, pero Rigoberto Plasencia, adelante. No, adelante Rigoberto Plasencia. Miren, yo nada más quisiera decir lo siguiente. La energía va acompañada de la política, y la política obviamente pues viene la corrupción. Por eso los mexicanos sobre el petróleo nadie tiene petróleo. El petróleo es de los que manejan este país, llámese PRI, PAN o Iglesia o lo que sea, ¿no? Pues eso es todo. Un aplauso fuerte para nuestro destacado periodista mexicano Rigoberto Plasencia. Gracias por tu opinión. ¿Elia? Elia y luego Alan, ¿verdad? Adelante, Elia. Yo solamente quiero exhortar a los mexicanos que se pongan a estudiar qué es una reforma, en qué nos van a beneficiar esta reforma energética, porque no tenemos ninguna
solución, pues nosotros pagamos la gasolina más cara del mundo, tenemos los derivados del petróleo más caros del mundo, y ya que les encanta hacer reformas a nuestros políticos, pues que nos hagan una que nos beneficie con nuestros salarios, ¿no? Que son unos salarios de miseria. Entonces, sí, hagan una reforma que nos beneficie a los mexicanos. Y esa sí la que queremos, que nos den unos salarios como ustedes, señores diputados y senadores y señor presidente. Gracias. Entonces, ¿estás de acuerdo en el formato de demanda que estamos haciendo? ¿Por qué no los invitas a que nos pidan el formato pues, a los correos que Lidia va a mencionar en un momento? Sí, bueno. ¿Verdad? Sí. Aprovechando que estás haciendo la invitación. Nada más, la invitación, nada más. Ajá. A todos los mexicanos también que nos hagamos formato, llenarlo más bien, perdón, en contra de estas reformas, ¿no? Que también va a tener un efecto jurídico, no nada más nos vamos a quedar así, ahí va a haber instancias arriba de nuestro señor presidente, arriba de nuestros señores senadores, diputados, va a haber instancias más importantes. Es todo, gracias. Gracias, Elia. Hasta internacionales podríamos acudir con esos formatos, ¿verdad? Repetimos, el formato está sintetizado en una hoja por razones obvias, por razones prácticas. ¿Por qué? Porque si traemos aquí a distribuir un formato de más de 50 hojas, y además las copias y demás, ¿verdad? Entonces, ya estamos interponiendo, presentando estos formatos llenados ante las instancias correspondientes. Recuerden ustedes, el número que sea que presentemos, que en base a estos formatos vienen las demandas, el procedimiento correspondiente. ¿Quién sigue? Alan, por favor, Alan, el micrófono. Sí. Bueno, un comentario que creo que se debe hacer, porque se habla mucho de que esta actual administración quiere entregar la riqueza petrolera a los extranjeros, pero habría que ver que si estos señores y los diputados y senadores que voten a favor de esta entrega están entregando el patrimonio de los mexicanos y por lo tanto están cometiendo un acto de traición a la patria, por lo que hay que juzgarlos como tales, como traidores a la patria, y yo creo que debemos de ir organizando o haciendo un formato donde ante la Suprema Corte de la Nación los acusemos de traición a la patria. Esa sería mi propuesta. Alan, esa es la base. Sí. En base a ese documento, como en su momento podemos acreditar, te pedimos que actuaras conforme a la Constitución. Como lo más seguro es que no lo van a hacer, con ese documento sellado tenemos elementos para tener mayores posibilidades de éxito. Exactamente, sí. Entonces, yo también me uno a la propuesta de todos los compañeros que estamos aquí en la mesa, de que nos aboquemos a llenar estos formatos y los entreguemos en las instancias donde se menciona que hay que hacerlo. Nosotros vamos a hacer el seguimiento para mayor facilidad de todos, nos los regresan y ya hacemos el seguimiento y les damos copia a los sellos. ¿Qué te parece, Alan? Muy bien. Tomamos, quien guste puede llevarlos ellos mismos a las instancias. Claro, ¿verdad? claro. Aquí los compañeros nos han ofrecido a todos los mexicanos todo su apoyo para llevar a cabo las gestiones por nuestra parte. Legal. Sí. Gracias, Alan. Alan Rodríguez Gutiérrez Villanueva. De Voces Unidas. Y a continuación tenemos a la presidenta de Voces Unidas, sí, ¿verdad? Que nos va a hacer también una participación en este foro permanente sobre reforma energética, con el informe sobre la presentación ya de estos formatos llenados ante las instancias correspondientes en defensa constitucional del pueblo mexicano, para que, si se da esa reforma energética, real, verdadera y auténticamente beneficia al pueblo, no a los extranjeros o a un grupo de connacionales. Bueno, pues nuevamente comentando que hace 8 días justo hicimos nosotros la manifestación de unir nuestros esfuerzos como la unión de participantes, precisamente ciudadanos de Voces Unidas, para poder solicitar el mayor número de apoyo de los ciudadanos mexicanos en llenar estos formatos que son muy importantes, porque efectivamente
lo que ya acaba de mencionarse aquí por el licenciado Díaz, por el físico Alan Gutiérrez. Esto es lo que nos va a dar los elementos jurídicos para posteriormente presentar las demandas, denuncias necesarias ante las instancias competentes a quienes cometan esta acción de traición a la patria. Por lo tanto, en este momento hago una entrega simbólica de esta cantidad, no tenía caso ahorita traer todos, pero se siguen difundiendo en todo Naucalpan y en otras áreas del Distrito Federal con las organizaciones que están unidas a esta organización civil que, como reitero, es apartidista, pero sí sabemos que en este caso tenemos que unir fuerza todos, no importa qué preferencia religiosa, preferencia política o si eres apartidista o partidista, no importa. Yo creo que todos los que somos mexicanos tenemos que participar, porque de otra manera, como lo decía precisamente el compañero Eduardo, si nos tiramos al piso y no hacemos nada y simplemente nos ponemos a llorar o a quejarnos en reunioncitas de sobremesa, de café con los amigos, pero no actuamos verdaderamente en algo consistente, formal y legal en este caso, pues yo creo que no vamos a lograr nada, pero yo sí tengo la esperanza y la fe puesta, la firmeza en que si unimos la fuerza de todos los mexicanos, vamos a lograr echar atrás esta verdadera acción de traición a la patria que pretenden hacer estas personas que son nuestros pseudo representantes en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, y no se diga el actual presidente de la República, que propone una reforma verdaderamente contraria y violatoria a lo que dice y establece nuestra Carta Magna, que debe de regirnos, y la que juró hacer cumplir cuando tomó protesta de ese cargo tan importante, así como nuestros representantes en las cámaras, que algunas excepciones debe de haber. No podemos generalizar porque se dice que el que generaliza se equivoca. No quiero equivocarme, algunos de aquellos diputados, algunos de esos senadores, pues estarán exentos de esto, pero creo que lamentablemente son la minoría. Ojalá que también se posicionen y hagan valer el que ellos no estén de acuerdo, porque de otra manera recordemos que no solamente hay responsabilidad de acción, también hay responsabilidad de omisión. Y si no fijan esos diputados y senadores su postura en rechazo de esto ante los medios para que la den a conocer, pues están siendo cómplices de esta acción que verdaderamente sería un retroceso a todo lo que hemos avanzado en nivel democrático en nuestro país, incipiente, pero al fin y al cabo algo por lo menos, y no queremos retroceder. Aquí le entrego personalmente una parte simbólica y muchas gracias por habernos tomado en cuenta en esta acción ciudadana y exhorto a todos los demás a que hagan lo propio. Gracias. Gracias, maestra, profesora Rocío Rosete, usted es parte de esto, ¿verdad? Yo insistiría en que no estamos en contra de reformas de manera sistemática o per se, como dicen los juristas. Estamos en contra de reformas y de políticas públicas que en vez de beneficiar a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, perjudican. Nosotros sí queremos reforma, no solamente de la energética, sino de lo que sea necesario en este país, e implementación, Eduardo Hernández Valverde, no te vayas, e implementación de políticas públicas, todas las que sean necesarias, pero dirigidas, enderezadas a beneficiar al pueblo, a la gente, a resolver problemáticas de la gente, a proteger el entorno social y natural, a proteger las áreas naturales, a proteger nuestros vestigios arqueológicos, a buscar la solución de la problemática de más de 70 millones de mexicanos, a que esos más de 70 millones de mexicanos real y verdaderamente sean usufructuarios de las grandes riquezas nacionales, el famoso cuerno de la abundancia México, y desde luego de la energía
no solamente el petróleo, la energía en general, las riquezas pesqueras, nuestros grandes litorales, en fin, que esas riquezas sean en principio verdadera y efectivamente para los mexicanos. Esa es nuestra lucha, porque ya nos han dicho algunos, es que yo sí quiero reforma porque Pemex está mal y hay corrupción y todo. Nosotros queremos reforma, pero primero que se beneficie real y verdaderamente ¿a quién? A los mexicanos. Adelante, don Pablo Ortega de los Santos, presidente de la Unión Interestatal de Productores, Comerciantes y Campesinos de la República Mexicana en la Central de Abasto. Buenas tardes, querido teleauditorio. Buenas tardes, compañeros. Es muy preocupante lo que está pasando ahorita en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con la reforma energética. En lo personal, hago un llamado a todos los mexicanos. Acordémonos que cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, perdón, padre, ¿sí? Lázaro Cárdenas, perdón, pido una disculpa. Cuando Lázaro Cárdenas expropió de las petroleras inglesas el petróleo nacional, fueron hasta los niños que con sus alcancías cooperaron para pagarles a esas empresas la expropiación. Hoy en día tenemos que hacer un acuerdo nacional, un acuerdo patriótico, nacionalista, para volver a defender ese petróleo. El petróleo, que es el motor, o mejor dicho, es el energético de los motores de cualquier industria en cualquier país. Ya se cansaron los políticos de decir que el petróleo dentro de unos cuantos años no va a valer. Ya esa cuestión retórica ya no se está manejando. Hoy se está negociando en las altas esferas. En esa cuestión, pienso que los mexicanos debemos de ser congruentes y lógicos en lo que están haciendo los partidos. Los partidos políticos en México ya están demasiado quemados. Llámese verdes, llámese azules, llámese amarillos. Basta nomás ver la cúpula de esos partidos si andan a pie, si comen tacos de canasta como cuando andaban en campaña con su Coca-Cola y eso se lo comían solamente si alguien se los disparaba. Hoy no salen del Cardenal, del Vips, del Sanborns, etcétera. Ya se olvidaron de la gente que votó por ellos, ya se olvidaron de la gente que en las esquinas se encuentra vendiendo cualquier cháchara, desde un agua, desde unas galletas, desde mujeres que se visten de payasito para poder sacar adelante a su familia, de los niños que andan limpiando parabrisas, los niños que andan vendiendo chicles. ¿Qué México vamos a tener en el mañana? Pueblo de México, tenemos que hacer a un lado la cultura del valemadrismo, ya que desgraciadamente eso es lo que hace que nosotros como país nos atrasemos. Dense cuenta que los mismos políticos han inculcado al pueblo mexicano a tenerle fobia a la política. ¿Por qué? Porque de esa manera el pueblo no se interesa por lo que hacen los políticos. Tenemos que dejar a un lado la estupidez de decir que hay que chingar porque atrás vienen chingando. Tenemos que dejar de decir, vamos, que este país está siendo mal administrado. Tenemos que ser conscientes que este país está siendo mal administrado por alguien que desgraciadamente cuando era político usó el voto para poder llegar a un cargo de elección popular, y que ya estando en ese cargo de elección popular y siendo servidor público, se siente dueño de las cosas públicas. El petróleo es de los mexicanos. Los mexicanos tenemos que defender ese petróleo. ¿Cómo? Hay vías jurídicas como la cual ahorita se está desarrollando con unos formatos con los cuales podemos hacer que el gobierno no haga las cosas nomás a su beneficio y lógico, con todos sus cuates, y de que el petróleo sea realmente el motor que desarrolle este país
que desarrolle su industria, que desarrolle un mejor sistema de vida para el pueblo. Compañeros, pueblo de México, unámonos en esta transición en la cual si no participamos, pues vamos a seguir, como dice el compañero, perdón, ¿cómo se llama? Como dice el compañero Eduardo, en México hay dos clases de pendejos. Unos que son los que administran y que siempre les va bien, y otros, como nosotros, que pues siempre cargamos ahora sí que las cuentas que ellos nos dejan con el Banco Mundial. Compañeros. Agradecemos la presencia del señor Pablo Ortega de los Santos de la Unión Interestatal de Productores, Comerciantes y Campesinos de la Central de Abastos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario ya para despedirnos? Cristian. Sí, nada más quería agregar que las pretensiones del gobierno federal es vender Pemex, o sea, dejar Pemex en manos de los extranjeros, lo cual es muy peligroso porque regresaría a México a los años antes de Lázaro Cárdenas del Río, cuando el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras. Son las mismas que quieren invertir en Pemex. Qué raro, ¿verdad? Entonces, definitivamente estamos viendo que se está aplicando las políticas de un personaje contrarrevolucionario. Y como pueblo y como ciudadanos conscientes debemos leer y conocer nuestra historia, porque un pueblo que no conoce su historia la vuelve a repetir. Muchas gracias. Agradecemos las expresiones de Cristian. Y el licenciado Eduardo Hernández Valverde, ¿quiere mencionar alguna otra cosa, por favor? Pues nada más de decir buenas noches, señores. Ok, ya se acabó. Quiero mencionar a continuación los correos a los cuales pueden ustedes dirigirse para tener acceso a esta solicitud. Programa de amparos@yahoo.com.mx, abogadosamparistas@yahoo.com.mx, constitucionamparo@yahoo.com.mx, parlamento.social@yahoo.com.mx. Un último comentario del abogado amparista penalista licenciado Román Díaz Vázquez. Recuerden que el día de mañana hay manifestación y presencia de todos los ciudadanos mexicanos nacionalistas. ¿En dónde, Eduardo? En el Zócalo a las 10 de la mañana. Es muy importante su presencia para que se haga notar, se exija de manera fehaciente y contundente que los que están en el Congreso son mandatarios del pueblo y que se deben a este pueblo y que deben de beneficiar al pueblo, no perjudicarlo. ¿Podrías abundar algo al respecto, por favor, Rocío? La obligación de la autoridad. Bueno, pues yo creo que como ya se ha dicho, ya reiteradamente en esta reunión, pues las autoridades tienen la obligación de todas las acciones que tomen deban estar encaminadas para beneficio del pueblo, no para su perjuicio. Y lamentablemente, pues eso es lo que en la mayoría de las ocasiones hacen. Pero como bien decía nuestro compañero Pablo, los dichos son muy sabios, los dichos mexicanos. No tiene culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Quién votó para que estas personas tomaran nuevamente el poder? Y el valiente llega hasta que el cobarde quiere. ¿Cuándo vamos a dejar de ser cobardes? ¿Y cuándo vamos a poner un hasta aquí a estas autoridades que cada día nos agreden más en nuestra calidad de vida, en nuestro patrimonio, que bastante trabajo nos cuesta obtener por las malas y mal aplicadas políticas públicas y el sistema que vivimos, para que podamos cada día
tener un problema mayor. Y como presidenta de la Unión de Representantes y Ciudadanos Voces Unidas, quiero decir que nuestro objeto, misión y visión principal es garantizar y defender la sustentabilidad. Y esta reforma energética agrede la sustentabilidad de nuestro país por completo. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con ella y tenemos que pensar en una reforma efectiva que verdaderamente contenga un articulado en donde beneficie a nuestro país, a nuestro pueblo, a los mexicanos. El día que nosotros como mexicanos verdaderamente tengamos un precio bajo en las gasolinas, en el gas, en comparación con los países que no son petroleros, ese día podemos decir que somos verdaderamente beneficiados porque el petróleo es de la nación. El día que tengamos un beneficio económico en nuestras bolsas por las ganancias millonarias del petróleo, entonces podremos decir que verdaderamente tenemos un beneficio por ser dueños de este petróleo como mexicanos. Actualmente eso es totalmente contrario. Por lo tanto, les invito y les exhorto, hagamos algo, no nos quedemos esperando a ver qué pasa y recibiendo los golpes que cada día nos dan estas autoridades que no se desempeñan en la forma que deben de hacerlo. Gracias. Yo nada más quiero concluir con esto, que no se les olvide, por favor, en los correos que acaba de mencionar la licenciada Lidia, que nos los pidan, por favor, y los llenen. Y a los mexicanos, defendamos nuestro petróleo. Es la última riqueza que nos queda en este país. Obviamente tenemos más, pero pues ya quieren quitarnos lo más preciado que tenemos en este país. Otra cosa, ya dejen de ver fútbol, por favor, y pónganse a leer qué es una reforma, qué nos van a dar, no sé por dónde, pero gracias. Gracias, profesora Elia. Gracias. Gracias. A continuación menciono nuevamente los correos a los que pueden ustedes dirigirse para tener la solicitud y comunicación. Solicitar por eso el formato. Programa de amparos@yahoo.com.mx, constitucionamparo@yahoo.com.mx, abogadosamparistas@yahoo.com.mx, parlamento.social@yahoo.com.mx, el correo de la licenciada Rocío Rosete. Nuestro correo es vocesunidas@hotmail.com. Gracias. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.